Listo. Bueno, hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenas noches, sí, profe, se escucha bien. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces vamos a empezar con la charla de hoy, que tiene este nombre, Proyectos Urbanos, algunas cuestiones a tener en cuenta pensando en la gestión. Nosotros ya estamos en una etapa del desarrollo del proyecto donde nos estamos acercando a las modalidades de gestión. Y dentro de esas modalidades de gestión, o como parte, o como una situación previa a las modalidades de gestión, uno de los puntos que nosotros teníamos para resolver, de acuerdo con la guía del trabajo, es la identificación de las áreas interiores. Entonces, ese va a ser el tema sobre el cual vamos a estar trabajando nosotros hoy, que tiene que ver, digamos, primero, o sea, para ver cuáles son estos momentos claves del desarrollo de un proyecto urbano. Por un lado, ¿qué es lo que hemos estado viniendo haciendo hasta ahora? La definición del esquema estructural básico, que es a partir de ese esquema que nosotros comenzamos a desarrollar todo el proyecto. Y por último, la gestión del proyecto, o sea, de qué manera nosotros vamos a definir procedimientos, indicadores o modalidades de actuación de modo tal de que garanticemos que ese proyecto puede llevarse a cabo. El tema este de la identificación de las áreas interiores es digamos, es una etapa del trabajo que nosotros estamos haciendo y que queda un poco, digamos, ubicada entre el desarrollo del mismo proyecto y la gestión o las modalidades de gestión que nosotros vamos a definir, como les decíamos antes, para garantizar que ese proyecto se pueda llevar adelante. Entonces lo que vamos a ver es cómo, a través de distintas ordenanzas, fundamentalmente de la ciudad de Rosario y después propuestas de intervención en otros sitios y en otros sectores de otra ciudad, de qué manera se trabaja con estas unidades interiores. Fundamentalmente acá en Rosario, donde nosotros tenemos este, un desarrollo bastante importante de este instrumento que es el plan especial y del plan de detalle, que es, digamos, estos dos instrumentos que nosotros ya estuvimos viendo en clases anteriores. Entonces, en principio, nosotros, ¿cuál es la finalidad de definir estas unidades interiores? Por un lado puede ser organizar en el tiempo las tareas que demandan la ejecución del proyecto. Por otro lado puede ser también definir procedimientos para la elaboración o la presentación del proyecto. También podría ser definir una zonificación interna para dar cuenta del destino de cada parte que compone ese proyecto, la asignación de usos a cada una de esas partes y la correspondiente regulación urbanística. Esta puede ser la finalidad o las finalidades con las cuales nosotros vamos a identificar estas áreas interiores. O puede ser un mix de todas estas. Esto tendrá que ver con el tipo de proyecto que ustedes estén desarrollando y con la modalidad de gestión con la cual ustedes estén pensando, o las modalidades de gestión con las cuales ustedes estén pensando para garantizar, como decíamos antes, la ejecución del proyecto. Entonces, para eso les decía, vamos a ver algunas ordenanzas que están vigentes en la ciudad de Rosario y que tuvieron la finalidad de definir el carácter de un plan especial. El orden de aparición no tiene nada que ver, o sea, fue así como las fuimos seleccionando, o sea que no hay ningún criterio para decir que esta es la más importante, o sea, no hay un criterio de jerarquía en cuanto al orden de exposición de estas ordenanzas. Por un lado tenemos la del Plan Especial Central Córdoba, que esto era un área de reserva para plan especial que estaba ubicada al lado del Parque Hipólito Yrigoyen,
para que ustedes se puedan ubicar acá, 27 de febrero, Galvez, Alem, y después casi en el borde ya con el Parque Italia, o mejor dicho, el futuro Parque Italia. Acá se identifican, como ustedes van a poder ver, particularmente en los distintos, en la imagen número 2 y la imagen número 3, ahí se identifican partes, esas partes aparecen con el nombre de tramo, tramo A, tramo B, etc. O sea, las distintas partes que se individualizan se asimilan a la regulación normativa del entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, lo que era un plan especial, el plan especial, la finalidad del plan especial es definir el ordenamiento urbanístico del sector donde se está trabajando con el plan especial, con el propósito de desarrollar un proyecto urbano, o sea, a partir del desarrollo de un proyecto urbano, definir el ordenamiento urbanístico, y no recurrir para las normas generales con las cuales se basa la ciudad para la definición o la regulación urbanística de todo el territorio municipal. En este caso lo que se hace es prácticamente desistir de que este sitio tiene un valor particular como para que su ordenamiento urbanístico se haga de acuerdo con la figura de un plan especial. Acá vemos en esta imagen, que es una parte de la ciudad de Rosario, donde aparecen en color azul, mejor dicho, vamos a comenzar en color rojo, todas las áreas ya aprobadas con anterioridad a la elaboración del plan, todas las áreas que ya estaban aprobadas para, digamos, remitirse a la figura del plan especial, del plan de detalle y también las áreas de protección histórica, que son las que están marcadas en color rojo. Las que están marcadas en color azul son todas las áreas que el plan propone que su ordenamiento urbanístico se defina a partir de la elaboración de un plan especial o un plan de detalle. Entonces nosotros vemos que acá, este sector, la número 92, que se llamó en su momento Plan Especial Central Córdoba, jugaba un rol importante dentro de lo que podemos decir la zona sur o el inicio de la zona sur de la ciudad de Rosario, porque estaba vinculado, digamos, a otros planes especiales, como es el caso del plan del Parque Hipólito de Yrigoyen, estaba vinculado al CUR, fundamentalmente al área del CUR, estaba vinculado al sector donde se pensaba desarrollar el Parque Italia, y también estaba vinculado en cierta medida con lo que es esta zona de asentamientos irregulares, algunos de ellos que se ubican a lo largo de la avenida Abanderado Gandoli. Es decir, que era un lugar muy importante, por eso aparece definido como un área que estaba predispuesta para desarrollar en ella un proyecto urbano, teniendo en cuenta que esa área, si ustedes después van a la imagen aérea, van a ver que es una zona que está ocupada fundamentalmente por galpones, que en algún momento tuvo sentido de ser la presencia de esos galpones porque estaba vinculado también al sistema ferroviario y a las actividades que se desarrollaban en lo que es en lo que era el parque de la playa de maniobras del ferrocarril oeste, que la estación está ahí precisamente en el Parque Hipólito Yrigoyen. O sea que en su momento también, en un trabajo que hicimos con los participantes del taller, ya en el siglo pasado, que hicimos una propuesta de plan urbano para la ciudad de Rosario, un convenio que tenía la Municipalidad de Rosario con la Facultad de Arquitectura y en particular con los 3 talleres de urbanismo. Al taller nuestro le tocó el trabajo de armar un documento del plan. Y en ese documento del plan nosotros identificábamos como 3 puertas
tres sectores que eran, podríamos considerarlo puertas al, digamos, al área central. Una norte, que era el Cruce Alberti, una oeste, que es toda la zona donde está la cárcel y una serie de, frente al cementerio del Salvador, una serie de instalaciones municipales, y esta otra que era la Puerta Sur, en esta zona que eran galpones y que se predisponía toda esta zona, este lugar, este sitio, como para la renovación total. El Plan Urbano 2007-2017, que es el que se presenta al Consejo Municipal, se proponía ahí disponer para este sector la elaboración de un plan de detalle que alentase su transformación, vinculándolo con otros sitios seleccionados para el desarrollo de planes especiales, y esta propuesta se desvanece con esta asimilación a las normas urbanísticas, o sea que toda esta idea del plan desaparece y se vincula, o mejor dicho, se asocia a toda la normativa o la regulación urbanística del entorno. Entonces acá vemos que esta idea de, o mejor dicho, el criterio que se tiene en cuenta para la identificación de estas áreas interiores es fundamentalmente para definir la regulación urbanística, y en este caso no va a ser una regulación urbanística especial, sino que se asimila a la regulación del entorno. O sea, fundamentalmente las normas urbanísticas que están establecidas para 27 de febrero y después para las áreas de tejido que se ubican hacia el sur de 27 de febrero. Tenemos otro, que este es el más conocido por ustedes, otro plan especial, que es este es anterior también, que es del año 2005, que es el plan especial de la segunda fase del Centro de Renovación Urbana Raúl Scalabrini Ortiz, Puerto Norte, el más conocido popularmente como en el nombre de Puerto Norte. En estas dos imágenes que nosotros tenemos acá, vemos la regulación urbanística anterior, digamos, en este sector de Puerto Norte, y en la imagen que tenemos a la derecha, vemos la definición de estas áreas interiores en este sector de Puerto Norte. En el articulado de la ordenanza por la cual se sanciona este plan, ahí dice que se definen 7 polígonos como unidades de gestión. O sea, unidades de gestión es un término que ustedes lo habrán escuchado varias veces y que precisamente se originan o devienen de esta ordenanza, que es la primera que establece las unidades de gestión. Ahí dice que estas unidades de gestión se definen en función de la propiedad de la tierra o de las diferentes modalidades de organización entre los propietarios. Fundamentalmente se define, y ahí ustedes lo van a ver en las referencias, después lo van a poder ver más en detalle, que digamos, se define en función de la propiedad de la tierra, quienes son, que eran las empresas agroexportadoras fundamentalmente, que en su momento tenían propiedades en ese sector, cuando ese sector estaba funcionando todavía como un puerto. Y después tendremos otros lugares, otros sitios o otras unidades de gestión que pertenecen al Estado Nacional. Acá la unidad de gestión tiene una finalidad, que es lo que nosotros ponemos acá. La unidad de gestión es un momento del procedimiento a seguir para la presentación del proyecto. Cada unidad de gestión debe presentar luego su plan de detalle. O sea que acá el plan especial, digamos, continúa, o mejor dicho, las disposiciones que aparecen en el plan especial se profundizan aún más en cada unidad de gestión con la elaboración de un plan de detalle. Entonces acá nosotros vemos, como 3 años después, se presenta el plan de detalle, unidad de gestión número 2, del sector 2 del plan especial, segunda fase del Centro de Renovación Urbana, Scalabrini Ortiz, Puerto Norte. Que es el que presentó Emiliano hace un tiempo, donde explicó todo el procedimiento y todo cómo se siguió adelante, los cambios que hubo también en este sitio
fundamentalmente en el hotel, la altura del hotel, etc. Acá vemos que la altura del hotel tiene, digamos, una altura que hoy no tiene. Bueno, entonces, acá quiere decir que esta unidad de gestión, digamos, se define como un área interior del plan especial con el propósito de profundizar el proyecto, o sea, de terminar de definir el proyecto. O sea, el plan especial llega hasta determinado punto, pero después, digamos, el detalle de la transformación se va definiendo en cada una de estas unidades de gestión. O sea, la definición de las áreas interiores tiene que ver también con la extensión, con la dimensión del proyecto urbano con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces acá aparece otra finalidad, tiene la identificación de áreas interiores que en este caso se llaman unidades de gestión, que es terminar por definir el proyecto, que entonces este proyecto que se llama en este caso plan de detalle es el que también se remite luego al Consejo Municipal para su aprobación definitiva. Tenemos otro caso, que también lo habíamos visto en una de las charlas que di yo, que es, esta es un poco más, no es tan reciente, ya casi tiene 10 años, que es el Plan Especial de Desarrollo Urbano y Social Parque Habitacional Bullard. Nosotros habíamos hablado de este caso cuando vimos en particular los parques habitacionales, y en este caso, digamos, del articulado de esta ordenanza del Plan Especial, dice que la demarcación de las unidades de gestión, acá también hablamos de unidades de gestión, y ustedes las pueden ver identificadas en este plano, la demarcación de las unidades de gestión se efectuó, acá hay un problema de redacción, a los efectos de impulsar una actuación urbanística desarrollada en forma progresiva, planificada por el municipio y concertada con los actores privados. A cada unidad de gestión le corresponderá el desarrollo de un plan de detalle y su aprobación por parte del Consejo Municipal a través del dictado de una norma urbanística. Acá, si ustedes recuerdan, habíamos visto que también la unidad de gestión tiene que ver con el dominio de la propiedad y fundamentalmente tenía que ver con las áreas de actuación donde estaban trabajando desarrolladores urbanos con propuestas de barrios cerrados fundamentalmente, que todavía no habían sido presentadas al Consejo Municipal, pero que ya se estaba difundiendo fundamentalmente, no de una forma demasiado abierta, pero sí por internet aparecía toda la publicidad de estos sectores. Y que en ese momento, o mejor dicho, en esa clase yo decía que la definición de estas unidades de gestión era el traje a medida que la municipalidad había confeccionado a los efectos de que cada unidad de gestión se correspondiera con el área de actuación donde estaban estos desarrolladores inmobiliarios que iban comprando tierras en ese lugar. En este sitio, la única unidad de gestión que estaba donde se estaba desarrollando un proyecto y un proyecto de acuerdo con todas las disposiciones establecidas por la municipalidad, o sea que se estaba desarrollando un proyecto en regla, es la unidad de gestión número 1, que es Palos Verdes, y que es la única unidad de gestión que entonces presenta su plan de detalle. Entonces, en el 2011 también ahí tenemos el plan de detalle de Palos Verdes. Entonces acá el plan de detalle de Palos Verdes, o sea, avanza en el proyecto, va desarrollando el proyecto, define las particularidades, que esto es un barrio cerrado, una parte es un barrio cerrado, la otra parte que tiene que donar a la municipalidad para que se incorpore como espacio de parques. En este caso, gran parte está destinada a un barrio cerrado, si bien, digamos, en el 2010 ya sale una ordenanza por la cual no se permite más esa figura
de proyectos urbanos, que sería el barrio cerrado, pero como esto es una iniciativa que ya estaba presentada con anterioridad, entonces esa figura se mantiene. Entonces acá, en este caso, esta unidad interior, que se llama también unidad de gestión, tiene por finalidad, que está basada fundamentalmente en la división de la propiedad en proyectos que están en marcha, de acuerdo, digamos, a la regla, y en proyectos que están en marcha, digamos, por fuera de la regla, o mejor dicho, que todavía no habían sido presentados para su aprobación. De hecho, digamos, ninguno de todos estos proyectos que estaban dando vuelta se llevó a cabo, o sea que después no se presentó hasta el momento ningún otro plan de detalle de ninguna de estas unidades de gestión, o sea que estamos, o sea, bueno, esto ya lo vimos, que estas unidades de gestión todavía no han desarrollado su plan de detalle. Y por otro lado, ahora parte de este sector del plan Bouchard ha quedado incorporado para el desarrollo de un proyecto que se encuadra dentro de la actual legislación del Plan Nacional de Suelo Urbano, que recientemente puso en marcha el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial. Tenemos acá otra ordenanza municipal de otro plan especial, que es el plan especial del cruce Alberdi, que es el sitio donde se encuentran las instalaciones de Cargill, que antes eran las instalaciones del Molino Minetti, y que están ahí sobre la calle Salta, justo frente al cruce Alberdi. Ahí del articulado de la ordenanza, ahí dice que a los efectos del reordenamiento urbanístico del sector urbano denominado en esta ordenanza Plan Especial Cruce Alberdi, se identifican las siguientes unidades o porciones territoriales con el propósito de asignarle a cada una de ellas sus respectivos indicadores urbanísticos. O sea que acá aparece que la identificación de áreas interiores tiene el propósito de asignarle los indicadores urbanísticos. En este caso, los indicadores urbanísticos, podemos decir que aquí el sector, mejor dicho, el plan especial o el sitio del plan especial se va a dividir en dos grandes sectores. Un sector que es el que está marcado en azul, que es un área de reserva para plan de detalle. Y el resto del sector se va a asimilar también a la normativa urbanística vigente en el entorno. O sea que de este plan especial, una parte va a ser asimilada a la normativa urbanística del entorno y otra parte, que es la que corresponde en particular a lo que eran las instalaciones de Cargill y antes del Molino Minetti, corresponden entonces a la figura del plan de detalle. Este también es uno de los más recientes. Y después, en el 2015, o sea, un año después, aparece el plan de detalle Cruce Alberdi. Y este plan de detalle Cruce Alberdi también define unidades de interiores, que acá aparecen, digamos, identificadas de la siguiente manera. Acá tenemos unidades de gestión. Cada unidad de gestión, a su vez, se divide en lo que se llama unidades de actuación de proyecto, y a cada unidad de actuación de proyecto corresponden los tipos edilicios. Y de esa manera se va a definir la normativa urbanística para cada una de ellas. O sea que acá ustedes tienen en estos tres planos tienen identificados cuál es el sitio del plan de detalle, y el resto que se incorpora o se asimila a la normativa urbanística del entorno, cuáles son las unidades de gestión y a su vez las unidades de actuación de proyecto que forman parte de cada una de estas unidades de gestión, y después los tipos edilicios que van a aparecer en cada una de estas unidades de actuación de proyecto. Esto ustedes lo pueden ver más en detalle, digamos, después leyendo las ordenanzas. Acá tienen todos los números, ustedes lo pueden bajar directamente de
del Google poniendo estos datos ya consiguen toda la información de las ordenanzas. Otra situación, o mejor otra definición de áreas interiores las vamos a tener, también lo vimos en el plan de detalle Wilde y Newbery, que como su nombre lo indica, se encuentra entre, digamos, la avenida Jorge Newbery, la calle Wilde, la avenida Schweitzer y el arroyo Ludueña. Digamos, en este sector también se identifican áreas interiores, acá se llaman sectores internos, de acuerdo, o mejor dicho, sectores, que se van a definir de acuerdo con los usos y los patrones de urbanización a partir de los cuales definir la normativa urbanística. O sea que este proyecto consiste en definir, o mejor dicho, en proponer para distintos sectores del sitio distintos patrones de urbanización y distintos tipos de edilicios. Entonces la división interior va a tener que ver con esos patrones de urbanización y a partir de ahí definir para cada uno la normativa. O sea, acá nosotros podemos ver, por ejemplo, la indicación de alturas máximas en alguno de estos sectores. Digamos, alturas máximas en el sector 1 y alturas máximas en el sector 2 al 6. O sea que después tenemos estas disposiciones que son generales para los sectores 2 y 6, que es todo prácticamente vivienda, pero después tenemos indicaciones particulares para cada uno de estos sectores. Acá salimos de Rosario y vamos a, digamos, a otro proyecto. Creo que no me acuerdo si lo habíamos visto en una clase o no, pero este es un anteproyecto de ordenanza de subdivisión y urbanización del suelo de la ciudad de Posadas. Entonces acá también van a aparecer, de acuerdo a los procedimientos que se indican en la ordenanza para la presentación de un proyecto de nueva urbanización, aquí también van a aparecer sectores internos. Y estos sectores internos, cuando se presente el proyecto, van a estar identificados de acuerdo con los porcentajes de distribución adjudicados a los indicadores de referencia para el desarrollo del proyecto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la misma ordenanza propone distintos indicadores de referencia. Los indicadores de referencia están dados como para que el urbanizador se oriente en relación al proyecto que puede desarrollar. Acá aparece como condición ya para la definición del proyecto la presentación de un esquema estructural básico, y ese esquema estructural básico lo define la municipalidad. El esquema estructural básico va a estar dado fundamentalmente por las principales vías de comunicación, de acceso al sector y de atravesamiento del sector y los espacios públicos. En este caso, ese esquema estructural se desarrolla a lo largo de un arroyo donde se define el espacio público, la ubicación del espacio público y las principales avenidas las principales calles que van a vincular el sector en dirección norte-sur y en dirección este-oeste. Además de estas indicaciones, para la presentación del proyecto, se da la posibilidad de distintos tipos de edilicios. Y en función de esos tipos de edilicios, el tipo de parcelas. Entonces se dan parcelas para la vivienda multifamiliar de hasta 4 plantas, parcelas para la vivienda multifamiliar de hasta 6 plantas, parcelas para la vivienda unifamiliar, parcelas para vivienda colectiva de hasta 4 plantas y parcelas para vivienda colectiva de hasta 6 plantas. Y se dan los porcentajes posibles de usar de este tipo de parcelas y tipos de edilicios. Entonces, parcelas para la vivienda unifamiliar de hasta 4 plantas, se puede disponer hasta el 10% del suelo para ubicar este tipo de edilicio.
parcelas de vivienda multifamiliar hasta 6 plantas, se puede utilizar el 35% del suelo para este tipo de edilicio. Para la vivienda unifamiliar no hay ningún tipo de restricción. La vivienda colectiva, ahí se dice de hasta 4 plantas, dónde va a estar ubicada, que dice sobre calles y espacios públicos interiores, y la vivienda colectiva de hasta 6 plantas sobre calles y avenidas de borde. O sea que la presentación del proyecto entonces después va a identificar áreas interiores de acuerdo a los distintos tipos de edilicios y el correspondiente tipo de parcelamiento que corresponde a cada uno de ellos. Por eso es que decimos que en este caso la definición de áreas interiores se dará o se hará de acuerdo con los porcentajes de distribución adjudicados a los indicadores de referencia para el desarrollo del proyecto de nueva urbanización. Acá vemos otro caso que tiene que ver no tanto ya con la identificación de áreas interiores, pero sí con la identificación de acciones. Y la identificación de acciones, en este caso, también nos puede llevar, en algunos casos, a la identificación de áreas interiores. Estamos hablando del proyecto para el ordenamiento del distrito vecinal noreste en la ciudad de Chipoleti, que esto también lo presentamos el día que presentamos distintos tipos de proyectos, que también presentó Silvina y María Laura. Entonces acá identificamos distintas acciones según la finalidad. Y acá habíamos visto que teníamos propuestas de integración sociourbanística a escala de la ciudad, o sea, vincular la ciudad con el distrito vecinal, propuestas de integración sociourbanístico de escala barrial, que eran todas propuestas en el interior del sitio del Distrito Vecinal Noreste, y propuestas para la erradicación de población con criterios de mixtura y heterogeneidad, que era también para el interior. Acá no llegamos a identificar directamente áreas interiores, pero sí se identifican estas operaciones que se las entiende como operaciones clave para el desarrollo del proyecto y que nos permite identificar algunos sectores en el interior de este distrito vecinal, del proyecto del distrito vecinal. Acá vemos otro caso también de identificación de áreas interiores. Esto corresponde a lo que se llama el proyecto urbano integral, que estaba vigente, no sé si seguirá estando, no, puede ser que esto sigue vigente, porque está en la ciudad de Buenos Aires, o sea que ahí no hubo cambio político como para pensar que esto ha sido dejado de lado, pero, y que son, digamos, en algunos sitios de la ciudad se ha comenzado a trabajar con esta idea de el proyecto urbano integral, que está basado, digamos, en los PUI de Medellín, y que, digamos, porque uno de los arquitectos que estuvo trabajando en el desarrollo de los PUI fue asesor durante muchos años en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Acá, entonces, también vamos a encontrar, estamos acá en la Comuna 8, o sea, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en el límite ya con las otras ciudades del conurbano bonaerense. Acá vemos que se identifican áreas y sitios interiores según tipo de proyectos, como ustedes van a poder identificarlos en las referencias, o sea que hay proyectos que tienen que ver con el espacio público, con el transporte y la movilidad, con el patrimonio urbano, con las centralidades, con la vivienda, etcétera. Digamos que más o menos ustedes también han trabajado en este sentido en la identificación de los proyectos. Y también aparecen la identificación de áreas y sitios interiores según los responsables, o sea, quienes quedan a cargo de la ejecución de los proyectos. Y entonces ustedes van a ver en la primera lámina, la que se encuentra a la izquierda, que ahí están identificadas las áreas donde, bueno, acá interviene el ministerio, los distintos ministerios o distintos organismos de la ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Entonces acá también vemos otro tipo de criterios que está asociado directamente con las acciones que se propone llevar adelante en el sitio del proyecto. En el caso de Chipoleti, ahí no hablábamos tanto de sectores, pero sí, digamos, individuales, o mejor dicho, territorializábamos acciones claves también para el desarrollo del proyecto. O sea que podemos ver que esta identificación de áreas interiores en un sitio de proyecto urbano, como nosotros estamos trabajando, o área de proyecto urbano, como nosotros la llamamos, puede responder a distintos motivos. Nosotros podemos decir, para finalizar, que podemos tener distintos criterios para la identificación de áreas interiores. Esta es una clasificación, como toda clasificación tiene cierta rigidez, pero tiene el valor de identificar distintas posibilidades, y lo que tenemos que tener en cuenta es que los criterios que nosotros vamos o definamos para identificar estas áreas interiores en el sitio del área del proyecto urbano, puede ser un mix de todos ellos. O sea, asimismo, algunas que nosotros identificamos con política urbana también pueden estar relacionadas con lo que acá decimos comunicación, etc. Pero, por ejemplo, criterios que tienen que ver con la política urbana que lleva el municipio adelante. Nosotros acá decimos prioridad y oportunidad. Prioridad, ¿qué quiere decir? Identificación de sectores de acuerdo con las urgencias de los problemas a resolver. O sea, estamos hablando de población en condiciones de vulnerabilidad, estamos hablando de condiciones que tienen que ver con el saneamiento del sector, estamos hablando que dentro de ese sector hay, mejor dicho, dentro del sitio del proyecto urbano podemos tener sectores que se encuentran en riesgo ambiental, en situación de riesgo ambiental, etc. O sea, ¿qué quiere la prioridad? O sea, el municipio decide la prioridad en función de la gravedad del problema que se pretende resolver con la definición del proyecto urbano, en función de la importancia que se le da a ese problema para resolverlo. O sea, entonces sería la prioridad. Estos son los problemas que hay que solucionar en primer lugar, y a partir de ahí, entonces seguimos desarrollando el proyecto. El otro puede ser la oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Identificación de sectores de acuerdo con posibilidades de financiamiento externo para el desarrollo de partes del proyecto, que pueden ser programas nacionales, provinciales o internacionales que financian determinado tipo de proyectos o iniciativas que tienen que ver con la vivienda, las infraestructuras, los equipamientos, el mejoramiento barrial, la producción, la regularización dominial. O sea que acá, que por eso le decimos oportunidad. El gobierno nacional o el provincial o organismos internacionales, también ONGs de carácter internacional que financian determinado tipo de proyectos, digamos, se presentan como una oportunidad para aprovecharlos, para, digamos, presentarse ante estos organismos y solicitar financiamiento para el desarrollo de partes de este proyecto urbano que nosotros estamos desarrollando. Entonces, la oportunidad tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que hoy está vigente desde la esfera provincial, nacional o internacional, como para que colaboren con la ejecución del proyecto o de sitios del proyecto, o de partes del proyecto que yo me propongo desarrollar? Otro tiene que ver con, acá yo digo la comunicación, es la visibilidad. Identificación de sectores de acuerdo con las obras que interesa ejecutar en forma inmediata para dar cuenta del inicio del proyecto y del cambio que se propone para el sector o la ciudad. Depende de la magnitud y del alcance del proyecto. ¿Esto qué quiere decir lo de la visibilidad?
O sea que si yo empiezo por ejemplo, las obras de infraestructura y desagües cloacales, digamos, ahí no tengo visibilidad. Esto lo va a decir cualquier político. O sea, hay una gran inversión en obras de infraestructura, pero la gente en general no se da cuenta de que ahí se está trabajando, o sea que son obras que son necesarias, que a lo mejor las tenemos arriba como prioridad, pero que no son visibles. Entonces acá, digamos, puedo identificar sectores o un sector para comenzar el desarrollo del proyecto con una obra que me dé visibilidad rápidamente, que el resto de la población entienda y vea que en ese sector se está llevando adelante un proyecto de transformación de la ciudad. O que en ese sector, digamos, el gobierno municipal actúa rápidamente y, digamos, ejecuta obras que marquen que se está trabajando en la transformación del sector o en la transformación de la ciudad. Y acá podría ser algún tipo de obra que ustedes estén pensando para una determinada actividad que se va a desarrollar en ese sector de la ciudad y que no la vamos a encontrar en otro lugar. Digamos, ese puede ser, entonces, la visibilidad puede ser un criterio para que acá no estoy diciendo que cuál es mejor o cuál es peor o por cuál queremos identificarnos nosotros, sino que esto es como un elenco o un abanico de posibilidades y que yo puedo tener un mix de todos estos para identificar sectores en su interior. No estoy diciendo que de la visibilidad es mejor o peor que la prioridad o la oportunidad. Todo tiene que ver con la intencionalidad con la cual trabaja el municipio dentro de su territorio. Otro puede ser que identifiquemos áreas interiores a partir del consenso. O sea, por un lado tenemos la opinión pública, digamos, en general la opinión pública puede tener opiniones referidas al valor que se le da a determinada obra o a la necesidad de determinada obra en el interior de la ciudad, sin necesidad de hacer una consulta, digamos, porque en muchos casos esas obras o esos proyectos ya vienen siendo una demanda que ya está instalada en la sociedad, y con lo cual entonces, digamos, trabajar en ese sector en particular, digamos, puede responder a este consenso que ya está instalado dentro de la ciudad. Por ejemplo, en lo que es la renovación de todo el frente fluvial en la ciudad de Rosario, esa es una aspiración rosarina ya de la población que viene de muchos años, que incluso la renovación del frente fluvial ya estaba planteada en el plan del 35, y no es que la gente se acuerde del plan del 35, porque más allá de nosotros, digamos, en general nadie va a saber que hubo un plan en 1935 para Rosario. Que incluso la transformación de la costa es también a partir de proyectos o de propuestas anterior al plan del 35. Pero esto hace la aparición en los planes, la aparición del tema en la prensa, esto hace que se cree cierto consenso en relación con la necesidad de determinadas obras. Por ejemplo, la ciudad de Rosario también, donde hoy está la maternidad Martín, ahí antes había una estructura, que no sé qué edificio, ahora no recuerdo qué se iba a construir, pero que era popularmente conocida como el Monumento al Pozo. Entonces, hacer una obra en ese lugar ya tenía consenso de la población, o sea, porque en general la población ya, o sea, rechazaba esa obra inconclusa, y apoyaba que apareciera cualquier cosa en ese lugar como para transformar el sector. Entonces, digamos, esta idea o sea, estos consensos o este valor que la opinión pública le puede dar a determinado tipo de proyectos que estén contemplados en alguna de las partes que ustedes están trabajando en el área de proyecto urbano, entonces nos permite a nosotros identificar estos sectores interiores.
O también a partir de la participación ciudadana. Nosotros podemos decir, muchos de los proyectos se pueden llevar adelante de acuerdo con la participación de los vecinos, desde identificando cuál es el estado de situación, cuáles son los problemas, cuáles son las prioridades, y a partir de estas distintas instancias de participación ciudadana, estos talleres donde participan los vecinos en la formulación del proyecto, también a partir de ellos, digamos, de estas instancias de discusión, pueden aparecer la definición de estos sectores internos. Que también la definición de estos sectores internos puede estar de acuerdo con las prioridades en este caso. O sea que acá hay que ver también con qué criterio los mismos vecinos van a definir después estas áreas interiores. También lo podemos hacer, estas áreas interiores las podemos identificar de acuerdo al financiamiento, lo que sería la capacidad económica. O sea, definición de sectores o de obras según la disponibilidad de fondos de los actores que se encuentran involucrados en la formulación y en la ejecución del proyecto. Acá depende entonces de quiénes son los actores, si es el gobierno municipal, más sectores o desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo, si es el gobierno municipal, más los propietarios de la tierra, si es el gobierno municipal, más determinados actores que están vinculados con el desarrollo productivo de la ciudad, etcétera, etcétera. O sea que, digamos, el financiamiento también nos puede decir, bueno, tenemos esta disponibilidad como para iniciar obras, y podemos iniciar en este sector y hacer determinado tipo de obras. Esto también puede estar asociado con lo que decíamos antes de la oportunidad, o sea que, digamos, qué financiamiento externo nosotros también podemos lograr para la ejecución del proyecto. Otra puede ser, digamos, criterios procedimentales, que son la identificación de áreas interiores. Tiene que ver con instancias del proceso de elaboración del proyecto, como hemos visto en muchos de los casos de las unidades de gestión definidas dentro de los planes especiales, en algunos casos en la ciudad de Rosario. Entonces, ¿por qué decimos instancias de un proceso? Identificación de sectores de acuerdo con instancias establecidas para la definición del proyecto, que puede partir de una definición, esa identificación puede partir de la situación dominial o puede partir también del propósito de definir la regulación urbanística para esos sectores interiores. Pero acá la identificación de las áreas interiores obedece a esta finalidad. O sea que es una instancia del proceso de elaboración del proyecto. O sea, el plan especial define unidades de gestión, y esas unidades de gestión, que serían estas áreas interiores, tienen que definir después su plan de detalle. O sea, la unidad de gestión como área interior del proyecto urbano, en este caso es parte del proceso de elaboración del proyecto. Y otra tiene que ver con la ejecución, que tiene que ver con la organización de las obras, o digamos, identificación de los sectores de acuerdo con la secuencia lógica de obras para la concreción del proyecto. Bueno, este es, digamos, un esquema, mejor dicho, es una clasificación que tiende, o sea, que presenta distintos criterios con los cuales yo me puedo manejar para la identificación de esas áreas interiores. Pero fundamentalmente lo que tengo que tener en cuenta es que yo puedo tener distintos criterios, no solamente, digamos, me voy a basar en la ejecución. Puede ser, como puede no ser. Puede, o en la visibilidad o en las políticas urbanas. O sea, puede ser, puedo tener un mix, digamos, de estos criterios para ir identificando sectores en el interior de un área de proyecto urbano. Así que bueno, terminamos esta breve presentación con esta idea. O sea, no se aten exclusivamente a un criterio, sino que vean cuáles de estos criterios se pueden utilizar en el desarrollo del proyecto que ustedes tienen,
cuáles, y no solamente elegir uno, sino ver distintas posibilidades de utilización de criterios de estos o de otros que acá no estén mencionados y que ustedes pueden estar pensando en ellos. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estos criterios también son como un paso previo para después empezar a definir las modalidades de gestión. O sea, de qué manera yo voy a garantizar que voy a poder llevar adelante la ejecución de este proyecto. Así que bueno, acá queda la charla, después la subimos a la página y bueno, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, a ver si acá hay alguna. Bien, acá bueno, este es uno que andaba con el micrófono encendido. Bien, ¿alguna pregunta, aclaración respecto de la charla y ponerlo en relación a esta charla o esta presentación en relación con el proyecto que ustedes están llevando adelante y la etapa del proyecto en la cual ustedes se encuentran? Bueno, ya sé que no me van a hacer ninguna pregunta, eso es. No, profe, ninguna duda. Ah, ¿quién fue? Yo, Laraya, no tengo ninguna duda. La Bueno, verdad que está, por suerte este año estoy entendiendo más por ahí que los anteriores y estoy más ubicada en las cosas, así que bueno, sí, yo creo que la virtualidad nos acomodó a todos un poco, a ustedes y a nosotros. Porque tuvimos que cambiar también los criterios con los cuales dábamos las clases, así que bueno, y lo estamos discutiendo más. Bueno, todos están como Alejandra, que dijo que está entendiendo todo bárbaro ahora, o alguna duda. A ver cuántos hay hoy, no puede ser que hay Y yo 190. igual. Ah, están todos fantásticos, listo. Andá anotando, vayan anotando que tienen, allá tienen aprobado por lo menos. Bueno, El tema, Oscar, el tema de sí, las unidades, por lo menos con los chicos que están en mi comisión, y bueno, lo hemos hablado en las reuniones de docentes y con los chicos también en la comisión, costó bastante, incluso en el momento 2 no aparecen en mis trabajos, casi en la mayoría, y ha costado bastante también que aparezcan en esta otra instancia, así que espero parece que la clase fue bastante clarita, así que puede ser que los ayude. mira acá, me dice una chica, dice, sí, profe, las teóricas se están entendiendo re bien. Así que, digamos, o mienten mucho o quieren quedar bien conmigo. Pero Perdón, bueno, Oscar, espero que. tengo ¿Eh? una consulta. Soy Dale. Nicolás. Sí. Eh, Más allá de las teóricas, que están buenísimas, estaría bueno por ahí también que haya alguna bibliografía colgada en la página, a modo de texto, digamos. Porque por ahí, cuando estamos desarrollando el trabajo práctico, decimos, bueno, esto no lo entendemos, vemos la clase por ahí y bueno, por ahí tampoco lo entendemos muy bien, y si queremos ver una fuente textual para decir, bueno, acá dice que esto es así. Estaría bueno que haya una bibliografía. Eso solo. Sí, no, entiendo lo que vos decís. Lo que pasa es que bibliografía sobre estas cuestiones que tienen que ver ya muy instrumentales, o sea, que tienen que ver con el desarrollo de un proyecto, no hay. O sea, vos Claro. podés tener distintos casos y analizarlos y de ahí empezar a desmenuzarlos para ver cómo se define el desarrollo del proyecto. O sea, esto lo que podríamos, bueno, siempre nosotros tenemos una deuda que siempre dijimos, vamos a empezar a hablar de los instrumentos, porque hace 1000 años que venimos hablando de los instrumentos y nunca nos ponemos a escribir. Pero estas cuestiones que tienen que ver ya con el procedimiento, o sea, que serían las etapas para la elaboración del proyecto, digamos, eso casi que no hay bibliografía sobre eso, digamos. Puede haber bibliografía acerca de por qué nosotros recurrimos a un plan especial o por qué se recurre al proyecto urbano, que de eso sí hay bibliografía, que la aparición de esta figura del proyecto urbano que implica una manera diferente de entender el proceso, de entender
el ordenamiento y la gestión de las ciudades, no solamente a través de una regulación urbanística, sino también a partir de la identificación de proyectos dentro de la ciudad. Digamos, sobre eso sí tenemos bibliografía y sobre eso, digamos, le hemos dado también la Bien, bibliografía. Ahora, bien, bien. sobre estas cuestiones que ya son tan particulares, que tienen que ver con Con cada cómo proyecto. hago yo el proyecto, entonces en este caso no Claro, vamos sí, a yo me tener... refería, perdón, yo me refería más que nada, por ejemplo, quizás no se aplica en intervención, pero a mí lo que me gusta mucho de su cátedra es que, bueno, a la hora de ver un parcial decimos, bueno, esta es la bibliografía, esto es lo que tengo que estudiar. Ejemplo, si acá hubiera un parcial, ese tipo de bibliografía hablo, de la que sería, por ejemplo, para un parcial, que decimos, bueno, tenemos de dónde leer por lo menos. Eso me Bueno, refería. nosotros le dimos una bibliografía general respecto de estos contenidos que yo te digo, nosotros la bibliografía llega o te describe estas situaciones hasta determinado nivel. Después Claro, acá, acá vos tenés que ir a los casos directamente y a ver cómo cómo se son esos resuelve? casos, cómo se resolvieron. O Claro, sea, y como vos viste en las distintas ordenanzas que nosotros vimos en Rosario, que también hay distintos criterios, ¿sí? Que pueden estar vigentes en determinado momento y en otro momento no. O sea, yo estoy seguro que, por ejemplo, este plan especial para, que era la zona que estaba ahí al lado del Parque Hipólito Yrigoyen, en otro momento se hubiera hecho el plan especial y a lo mejor se hubieran identificado unidades de gestión como aparecen en muchas ordenanzas de Rosario, pero en el momento en que se hizo no se le dio valor a ese lugar como un lugar de transformación para la ciudad, entonces directamente desaparece el plan especial y cuando vos identificás las áreas interiores es para asimilarlas a la regulación del tejido del entorno. O sea que, digamos, esto es casi como, no te digo caso por caso, pero podemos identificar cierta modalidad de intervención o de utilización de estos tipos de instrumentos en determinado momento y después, digamos, aparecen otros criterios u otras formas de pensar la transformación de la ciudad o de valorizar los sitios que tiene la ciudad o de interpretar las posibilidades de transformación de la ciudad, entonces, digamos, el procedimiento va a ser diferente. ¿Mm? Entonces, perfecto. esto tiene que ver mucho, o sea, tenemos que verlo, no te digo caso por caso, pero digamos, estas cuestiones que vos decís que de la bibliografía, o sea que estamos hablando de procedimientos, lo podés sacar a partir de esta lectura de las ordenanzas y de hacer una síntesis de ello, y entonces ahí vas a Perfecto. decir, bueno, este es un modo de proceder, pero este es el modo de proceder, cuando yo te hablo de las ordenanzas de Rosario, el modo de proceder en Rosario. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, este, las áreas de este nuevo proyecto en Madrid, que ellos también tienen, digamos, proyectos de nueva urbanización para la periferia y proyectos de reforma interior para la ciudad que ya está consolidada. Y ahí los procedimientos van a ser distintos también, porque estamos hablando de una ciudad y de un país que tiene otro tipo de desarrollo económico, tiene otro tipo de disponibilidad de fondos, donde el Estado tiene un poder, digamos, no solamente para la regulación, sino que también tiene poder económico, y entonces acá, digamos, estamos en una situación totalmente distinta. Entonces, estos procedimientos y la forma, nosotros podemos definir el proyecto urbano y hacer un proyecto urbano de lo más fantástico, como si estuviéramos en Dubái, pero bueno, después no lo vamos a poder hacer nunca. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer, por eso le damos importancia a la gestión. O sea, de qué manera lo que yo estoy proyectando tiene visos de ser de la posibilidad de poder llegar a ejecutarlo. ¿Mm? Por eso es que nosotros hablamos de la gestión, de la regulación urbanística, etcétera, etcétera.
Así que no, o sea, no es que estoy eludiendo tu demanda, sino que te estoy diciendo, bueno, No, está bárbaro. la situación. Además, hay una profesora, creo que es Silvina, aclaró que, claro, en el trabajo práctico anual, donde está la bibliografía, de ahí podemos sacar también, así que está Ujú. buenísimo. De todas Ojalá. maneras, si encontramos por ahí algo donde hable, pero te digo que no encontramos, si no ya lo hubiéramos usado para dar las clases. Pero esto tiene que ver, e incluso si uno va, por ejemplo, a Salta y lee ellos le llaman Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental, PIDUA, entonces uno va a ver que hay algunas cuestiones que se manejan con criterios similares a los que se pueden manejar en Rosario o parecidos y otras que no. Entonces vamos a ir encontrando distintas situaciones de acuerdo a la ciudad en la cual estamos trabajando e incluso a los distintos momentos de la administración de la ciudad. Bien. Bárbaro. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta que más específica por ahí respecto de lo que se presentó? Bueno, listo. Entonces yo me voy al after y ustedes se van con sus docentes a seguir trabajando con la Yo me voy con identificación vos. de No se áreas. vale, profe. No hay ¿Eh? after, terminó a las 19:30 hoy. Vamos todos. Vengan nomás. Total, van a ir todos en cana si vienen, así que mejor dedíquense a identificar áreas interiores. Nos juntamos en un parque, en un círculo. Sí, pero está frío hoy para juntarse, Lotur. Fijemos otra fecha. Bueno,